Hay situaciones en la vida en las que tener la información correcta no es solo útil, es que puede ser vital. Una reacción alérgica grave, lo que parece un susto, puede convertirse en una emergencia de vida o muerte en cuestión de minutos. Por eso, entender bien qué es la anafilaxia y, sobre todo, cómo actuar, puede transformar el pánico en una acción que, literalmente, salva vidas. Bueno, vamos a meternos de lleno en el tema. ¿Qué es exactamente la anafilaxia? Pues mirad, según la Clínica Universidad de Navarra podemos definirla con 4 ideas clave. Primero, es una reacción alérgica, o sea, una hipersensibilidad inmediata. Segundo, es aguda, y esto es crucial, aparece en minutos, es rapidísima. Tercero, es sistémica, no es una simple roncha, no, afecta a todo el cuerpo, como mínimo a 2 órganos a la vez. Y cuarto, y lo más importante, es grave, potencialmente mortal. Con esto no se juega. Vale, este va a ser nuestro recorrido para entender bien esta emergencia. Primero vamos a ver por qué se le llama la emergencia oculta. Después aprenderemos a reconocer las señales de alerta, que es fundamental. Luego, la parte práctica, la carrera contra el tiempo y cómo actuar. Veremos también qué pasa después de la crisis. Y terminaremos con una reflexión sobre por qué esto es una responsabilidad de todos. Pues venga, arrancamos con el primer punto, la emergencia oculta. Porque, como vamos a ver, la anafilaxia es mucho más que una alergia fuerte. Es un problema de salud pública que, muy a menudo, ni siquiera se diagnostica bien. La Sociedad Española de Alergiología usa 2 palabras que son muy potentes. La define como una urgencia silenciosa e infradiagnosticada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a pesar de ser gravísima, muchos casos o no se identifican como lo que son o se les resta importancia. Y claro, eso deja a mucha gente en una situación de vulnerabilidad tremenda. Y para que veamos la dimensión de este problema silencioso, vamos a ponerle cifras. A ver, la incidencia anual, de 3 a 30 casos por cada 100.000 personas. Puede no parecer mucho, pero ojo, cuando la reacción es grave, la mortalidad puede llegar hasta un 2%. No es que pase todos los días, pero cuando pasa, el riesgo es altísimo y muy real. Pasamos ahora a algo que es de verdad crucial. Saber reconocer las señales. La anafilaxia es un enemigo que actúa muy rápido y además ataca a varios frentes a la vez, afectando a diferentes partes del cuerpo casi simultáneamente. Lo primero que suele saltar a la vista, los primeros síntomas, casi siempre aparecen en la piel y las mucosas. Hablamos de un picor muy bestia, que la piel se ponga roja por todas partes, que salgan los típicos sabones o ronchas de la urticaria y sobre todo una hinchazón muy llamativa en los labios, los párpados, la cara o, y esto es peligroso, la garganta. Estas son las primeras banderas rojas que nos dicen que algo no va bien. Pero la clave, lo que de verdad define a la anafilaxia, es que no se queda solo en la piel. La verdadera alarma salta cuando la reacción se extiende por el cuerpo. A nivel respiratorio, de repente falta el aire, se oyen como pitidos en el pecho. A nivel cardiovascular, el pulso se acelera pero es muy débil, la persona se marea o incluso se desmaya. Y en el sistema digestivo, náuseas, vómitos, diarrea. La combinación de los síntomas de la piel con cualquiera de estos es el indicativo claro de que estamos ante una anafilaxia. Y aquí llegamos al peor escenario posible. Cuando el sistema cardiovascular se ve tan afectado que la tensión arterial se desploma, a eso se le llama shock anafiláctico. Es la forma más peligrosa de la anafilaxia y exige actuar, pero ya. Bien, pues con todo esto en mente, llegamos a la parte más importante de este análisis, la carrera contra el tiempo. Saber qué hacer en esos primeros minutos es que lo es todo, es la diferencia entre un buen susto y una tragedia. Siguiendo las guías de la Clínica Mayo y la de Navarra, los pasos son muy claros y hay que tenerlos grabados. 1. Llamar a emergencias, inmediatamente, sin dudar. 2. Si la persona lleva encima un autoinyector de adrenalina, hay que ponérselo. Es el tratamiento de choque. 3. Tumbar a la persona boca arriba y levantarle las piernas. 4. Aflojarle la ropa que le apriete y taparla con una manta. Y 5. Importantísimo, si vomita, hay que ponerla de lado para evitar que se ahogue. Y por favor, que esto quede clarísimo. Un error súper común es pensar que con un antihistamínico, como los que se toman para la alergia normal, es suficiente. Pues no. Mirad, no hay color. La adrenalina es el único fármaco que funciona. Actúa en segundos y ataca los síntomas graves, los que ponen la vida en peligro. Los antihistamínicos son lentísimos y como mucho alivian un poco los picores. La adrenalina salva vidas. Un antihistamínico en una anafilaxia no sirve para nada. Vale. Imaginemos que la crisis inicial se ha controlado. La persona parece que mejora. ¿Se ha acabado el peligro? Pues la respuesta es un rotundo no. Y aquí entramos en la fase de después de la crisis. Hay que conocer este concepto, la reacción bifásica. ¿Y qué es esto? Pues es como una segunda oleada de síntomas.
puede aparecer horas después de la primera crisis, cuando ya parecía que todo había pasado y sin que la persona haya vuelto a estar en contacto con lo que le dio la alergia. No es lo más común, ¿eh? Le pasa a un 4% de los casos, pero el riesgo está ahí. Y esta es la razón por la que después de una anafilaxia siempre hay que ir a urgencias, aunque la persona se encuentre mejor. El periodo mínimo de observación que se recomienda es de 6 a 8 horas. Ese tiempo es vital para vigilar que no aparezca esa segunda reacción y poder actuar si hiciera falta. Y una vez superada la urgencia y con el alta del hospital, el proceso no ha acabado. El siguiente paso es absolutamente fundamental: pedir cita con un especialista en alergología. Su trabajo va a ser investigar qué ha pasado, encontrar el culpable y, sobre todo, preparar un plan de acción para el futuro. Un plan que casi seguro incluirá llevar siempre encima autoinyectores de adrenalina. Y todo esto que hemos visto nos lleva a una última reflexión, porque la anafilaxia va más allá de la persona que la sufre. Estar preparados para una de estas crisis es, en realidad, una responsabilidad que nos implica a todos como sociedad. Es un desafío de salud pública. Fijaos en esta cita del manifiesto de la SEIC y la SEICAP, porque es potentísima. Nos pide que cambiemos el chip, que pensemos en la anafilaxia como si fuera una enfermedad crónica. ¿Y por qué? Porque aunque no haya síntomas visibles, la persona vive con un riesgo constante. Siempre está ahí la posibilidad de una nueva crisis. Entonces, ¿cómo podemos crear como sociedad una red de seguridad? Pues el manifiesto propone cosas muy concretas. Hacen falta campañas de información para que todo el mundo sepa qué es esto, protocolos claros en colegios, restaurantes, en todas partes, asegurar que los autoinyectores sean accesibles, formar a todo tipo de personal, no solo a los médicos y enfermeros, y una recomendación clave, que a cada paciente en riesgo se le receten al menos 2 autoinyectores, por si uno no es suficiente o por si hay una de esas reacciones bifásicas que vimos. Y con esto llegamos al final, con una pregunta que creo que nos interpela a todos. Después de haber desgranado qué es la anafilaxia, cómo se reconoce y cómo se responde, la cuestión de verdad es si como individuos y como sociedad estamos realmente preparados para actuar cuando cada segundo es oro.